sido, bueno, para Michelle y yo, un tiempo increíble, muy especial, tener la bendición de conocer a muchos de ustedes, hablar y confraternizar y especialmente ir a la casa de los Morenos y pasar el tiempo que hemos podido pasar con los Flores. Y de verdad ha sido un tiempo muy especial, una bendición muy grande. Y estamos súper animados de mantener la relación y la conexión con ustedes. Amén. Aprecio tanto los líderes que tienen, personas increíbles. Y Michelle y yo no lo decimos como nada, porque hemos viajado a muchos países, conocemos muchos líderes de muchas iglesias y te aseguro que tienen líderes muy especiales, personas muy entregados y caminando con Dios y con deseo tan grande de ser discípulos de Cristo verdaderos, y yo los aprecio. Gracias por la bienvenida que nos has dado, la hospitalidad, la comida. Gracias. ¿Dónde está? Está ella. Bueno, gracias a ella. Terminamos hoy, ¿no? El título era un título largo, y entonces lo rompimos en piezas. Ríos de agua, hablamos viernes. Viviendo la vida plena de Jesús, hablamos sábado. Y hoy, por el poder del Espíritu Santo. Y cómo logramos todo lo que hemos hablado de muchos temas importantes, de ríos de agua, de la bendición que Dios quiere darnos, la vida, Zoe. Ojalá aprendieron unas palabras nuevas y palabras muy importantes que usa mucho la Biblia, que si lo podemos entender y practicar, cambiará nuestras vidas. Y lo tomamos en piezas como mordidas, ¿no? Porque es mucha información, yo lo sé, y toma tiempo para dejar la palabra penetrar, entrar y transformar nuestros corazones. Y todo tenía mucho que ver con la transformación espiritual, ¿no? Esto es como resumen un poquito. Leímos segunda de Corintios, la segunda carta de Corintios, capítulo 3, versículo 18, que dice: así todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor. Ok, entrando en este versículo tiene referencia a Moisés, y ya hablamos de qué era esa referencia, y luego dice, reflejamos como en un espejo la gloria de Dios, que es ese, poco a poco nosotros estamos en un proceso de transformación, pareciendo más y más Dios, la gloria de Dios, el amor de Dios, el cariño de Dios, la fe, la pureza, la belleza de Dios, la gracia. Poco a poco Él nos está cambiando. Dice, de la gloria del Señor somos transformados a su semejanza. Es decir, que poco a poco Él, eso es el objetivo de Él, eso es el proceso, eso es la vida cristiana, es ser transformado por Dios a su semejanza. Hay un propósito. Muchas veces el mundo nos dice, o aún el mundo religioso dice, no, la meta es que seas salvo, que recibes la salvación, que aceptas a Jesús. Claro, son pasos súper importantes, pero no termina ahí. Más bien empieza ahí. Ahí es donde comienza la vida cristiana, comienza el proceso de transformación de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y dice, con más y más gloria. Es decir, que con más años debemos reflejar la gloria del Señor más y más, creciendo, madurando espiritualmente. Y dice, más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu, ¿no? El Espíritu Santo. Y es decir, que nosotros nos ponemos con Dios y Él nota que dice que Él nos transforma, nosotros no nos transformamos. Él nos transforma si lo permitimos, si damos nuestro corazón, nuestra mente, si estamos dispuestos a cambiar y ser retados y crecer y avanzar en la fe y crecer, ser transformado. Él nos hace más y más como Él, como a través del Espíritu.
a través del Espíritu Santo. Y de eso hemos hablado mucho, de cómo se hace eso, cómo avanzamos, ¿no? Hablamos de los pasos todo el mundo empieza agnóstico, ¿no? Es decir, ¿qué significa agnóstico? Literalmente significa ignorante, ¿no? Una persona agnóstico piensa que como es una religión, pero la verdad significa soy ignorante, ¿no? Cuando la gente dice soy agnóstico, no saben lo que están diciendo. Pero eso es lo que es. Y casi todos empezamos así. A menos que si tú desde niño fuiste a la iglesia y te enseñaron, eso es un camino diferente. Pero la gran mayoría de la gente no sabe nada de Dios. No sabe nada de lo que es caminar con Dios. Entonces muchos empiezan agnósticos, luego se convierten a ser creyentes. Algo pasa y aceptan, Jesús sí es real, ¿no? Y Dios es real y hay un Dios en el mundo. Y empiezan a darse cuenta de la realidad en que vivimos, que hay un Dios. Y luego pasamos y ojalá empezamos a darnos cuenta por las enseñanzas, por las escrituras, que la llamada no es solamente ser creyente. Cualquier persona puede ser creyente. La Biblia dice que hasta Satanás sabe, los demonios creen en Cristo. Ellos saben, eso no los salva. Más bien, más importante, es ser discípulo de Cristo. Eso es la llamada, eso es el mandamiento grande de Jesús. Era, vayan ustedes a todas las naciones y háganlas mis discípulos, ¿no? Enseñándolos cómo practicar mis enseñanzas. Eso se llama formación espiritual, enseñándolos cómo obedecer las enseñanzas. Y entonces cambiamos o avanzamos más bien como discípulos. Y quiero notar, no a ser religiosos. Eso es muy importante, la diferencia. Hay mucha gente religiosa. Y no estoy hablando de judíos o musulmanes o hindús. Ellos también hay muchos religiosos. Pero aún en el cristianismo hay muchos religiosos. ¿Qué significa ser religioso? Es una persona dedicada a su religión, a sus creencias, enfocado en las reglas, en cumplir lo que requiere su religión. Su religión es más bien se trata de obediencia y reglas. Y así mide quién es y quién no es, quién sigue mi doctrina, quién no sigue mi doctrina, quién sigue las reglas, quién no sigue las reglas. Y no es decir que las reglas no son importantes, claro, son importantes. Las reglas nos salvan, nos ayudan, nos avanzan. Cuando vas a tu casa en el coche, hay reglas, ¿no? Tienes que manejar al lado derecha de la calle. Si no sigues la regla, a lo mejor te matas, ¿no? O vas a matar a alguien. Las reglas son importantes, pero lo que Dios quiere no es obediencia a las reglas. Quiere mucho más que eso. Quiere una relación contigo. Quiere que tú vivas tu vida con Él. Que conocerlo y Él conocerte a ti. Compartir tu vida es una vida en Cristo. Y así nos puede transformar. No quiere un montón de religiosos. Ya hay muchos religiosos. Hay demasiados religiosos en el mundo. Son los religiosos que se convierten a ser terroristas. O son los religiosos que se convierten a ser prejuiciosos y juzgan a todo el mundo y critican a todos y no aceptan y están llenos y fácilmente se llenan de odio, de enojo. Y la verdad, muchos nosotros hemos tenido malas experiencias con religiosos, ¿no? Que han llegado a nosotros y nos condenan y porque tú hiciste eso, porque rompiste una regla, y no tienen gracia, no tienen el amor de Cristo, no tienen el amor de Dios, pero piensan que lo tienen, pero más bien están enfocados en las reglas. Jesús peleaba con la gente religiosa. Eran los fariseos, los saduceos, eran los legalistas. Siempre había una lucha contra los religiosos. Pablo peleaba con religiosos en la iglesia. La iglesia puede tener religiosos. Están más enfocados en las reglas. Y para entender claramente, no estoy diciendo que no tenemos que seguir las reglas. No quiero que nadie vaya a decir, bueno, Roberto dijo que no hay que seguir reglas. No, hay que seguir reglas.
Pero no se trata de eso. No se trata de las reglas, se trata del amor. Amén. Se trata de la fe. Se trata de compromiso en una relación, no en una regulación, no en una regla. Y es una diferencia grande. En un matrimonio pueden seguir las reglas, es decir, que el hombre no anda con otras mujeres, la mujer no anda con otros hombres, cada uno hace sus quehaceres, y ser un matrimonio miserable si no tiene amor, si no tiene dedicación, si no tiene entendimiento, si no comparten sus corazones. Y tristemente, muchos matrimonios así están, así andan, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitan la relación, el amor de la relación. Y eso es lo que Dios quiere. No te conviertes a un religioso, más bien que te conviertas a un discípulo de Cristo. Amén. Que seas como Cristo. Y un discípulo significa simplemente un estudiante. Es alguien que aprendiz, alguien que mira, aprende, obedece y sigue el ejemplo de Jesús. Entonces, vida en Cristo, y poco a poco, así Dios nos puede transformar en su imagen, porque fuiste creado en su imagen, pero hemos sido corrompidos por el mundo. Entonces tenemos que regresar a esa imagen. Eso es la formación espiritual, y tener una vida como Cristo, y así podemos ser una luz brillando en la casa, en la familia, en el trabajo, en la ciudad, en la comunidad. Y eso es el objetivo de Cristo. No para recibir el amor de Dios. Ya lo tienes. Él te ama completamente. Es imposible Él amarte más, porque te ama 100% ya. Entonces no tienes que ganar su amor. No, ni tampoco la obediencia implica la salvación. Es necesario para la salvación. Pero Él te ama y Él te quiere salvar de todos modos. No importa lo que haces. Entonces, ¿por qué hay que obedecer? Bueno, para seguir en el camino y ser uno del pueblo de Dios. Sí es necesario, pero no es la meta. No es la meta. La meta es vivir en Cristo y ser como Cristo. ¿Por qué? Porque eso es lo que el mundo necesita. La verdad, eso es lo que tu esposo necesita, tu esposa necesita. Tus hijos necesitan ver a Cristo. Tus nietos necesitan ver a Cristo. Tener esa experiencia para ayudarles a entender quién es. Cristo vino para enseñarnos el Señor, Dios, y ha mandado a nosotros para enseñar quién es Cristo. Entonces, nosotros somos los embajadores de Cristo. Y todo eso es el proceso de que hemos estado hablando, de cómo pasa esto. Y es una bendición muy grande, como convirtiéndonos a una mariposa. Que empezamos como, ¿cómo se llama ese animalito, el insecto? En español se me olvida. ¿Oruga? Gusano, oruga. Pero empezamos así, eso es el agnóstico, ¿no? Aún el creyente. Pero es un proceso cambiando poco a poco a ser una mariposa. Eso es el cambio que Dios quiere hacer con nosotros, ya que estamos aquí. Ya. Haciéndolo ahora. Dice, su divino poder. ¿Poder de quién? Su divino poder, ¿no? Al darnos el conocimiento. Hablamos mucho del conocimiento viernes. ¿Recuerdas? Experiencia, relación, conexión. Al darnos el conocimiento, ¿quién es Dios realmente? Hay mucha gente que no lo conoce, aún en las iglesias. Hay muchos que tienen una idea falsa, incorrecta de quién es Dios. Que todavía tienen miedo de Él. No entienden su amor. Tampoco entienden su verdad o lo que realmente está pidiendo. Todos empezamos ignorantes. Entonces el proceso es aprender
llegar a conocer a Dios más y más. Porque te aseguro, es imposible conocer a Dios y no amarlo. Porque es tan increíble Dios. No puedes recibir ese amor sin ser transformado, sin que te cambien, ¿no? Piensa, ¿quién amo? Si fueras a pensar, 3 personas que tú amas, casi siempre, son personas que te aman a ti, ¿no? Personas que han amado a ti. ¿Por qué todos quieren a sus madres? Porque son normalmente, no en todos casos, pero normalmente, las madres son las personas que te han amado más que cualquier otra persona. Y si tuviste la bendición de un padre que te ama tanto, también es el padre. Porque han dado todo para ti. Te han dado más que tú mereces, que lo que mereces tú. O un primo, o un hermano, o hermana, o un amigo, o esposo, esposa. Las personas que nos han amado, que nos han dado amor más que todo, son las personas con que queremos dar amor. Así somos creados en la imagen de Dios. Entonces, si llegamos a entender el amor de Dios, la reacción natural es amar a Dios y regresar ese amor. Pero hay mucha gente que tiene miedo de Dios, porque no saben quién es Dios. No lo conocen, no lo entienden. Y lo que entienden no es correcto. Dios es una invención de la gente, que es una persona que demanda todo, quiere todo, nos tira reglas y nos quiere castigar. Así no es Dios. Sí, Él está dispuesto a castigar, Él está dispuesto a disciplinar, Él es un Dios de verdad, de rectitud, pero más que todo es un Dios de amor. Y eso es lo que motiva a Él. Entonces es importante conocerlo. Y dice, de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Él nos da todo. Él dice, mira, quiero que te conviertes de este insecto a una mariposa. No, es imposible. ¿Cómo voy a hacer eso? Pero Dios nos dará todo lo que necesitamos. Todo. La palabra, la confraternidad, la iglesia, amigos espirituales, la oración, su Espíritu Santo, para ayudarnos con ese proceso. Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas. Me gusta esa frase. No usamos esa palabra, magnífica. ¿Cuándo fue la última vez que dijiste que algo fue magnífico? ¿No? Pero lo usa aquí, porque es tan grande, las bendiciones, las promesas son tan grandes. Y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo, no, porque bueno, es irritante escapar de la corrupción del mundo. Y es fácil regresar al mundo, poco a poco. Es fácil ser esclavo del mundo, aún asistiendo a la iglesia, aún sentando ahí, cantando gloria a Dios y alabanzas, y ser cautivo, ser prisionero. Dios quiere liberarnos para escapar del mundo y de la corrupción. Y debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. ¡Wow! Honestamente, yo ni sé lo que significa eso completamente, pero sé que quiere decir algo de que llegamos a ser como Dios. Su divina naturaleza, ¿cómo? ¿En la perfección de la creación? No, pero en el amor, la gracia, en ser como Él. Bondadoso. Yo estuve hablando con un grupo de universitarios y yo les dije, ¿qué tal si te fuera a decir que Dios mismo, Dios, el Creador, está afuera en el parking y quiere hablar contigo? Y todo el mundo hicieron, como asustados, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¡Órale! ¡Hooray! ¡Qué increíble! ¿Por qué no ánimo?
porque no saben cómo es Dios, cuánto los ama. Piensa en la persona que más te ama en el mundo. Si te fuera a decir que estás en el parking esperándote, oh, voy, Roberto, regreso más tarde, saliendo a ver a la persona. ¿Sabes quién es la persona que te ama más? Dios. Dios te ama más. Entonces, por eso es tan importante conocerlo. Y así podemos llegar a entender y recibir todo lo que Dios tiene para nosotros. Dice en Ezequiel 36:26, un ejemplo, dice: les daré un corazón nuevo y les infundiré un espíritu nuevo. Yo sé que, a pesar de que vivo mi vida comprometido a Dios, integrado a su reino, a su palabra, yo sé que hay tiempos que me hace falta el espíritu. Hay tiempos en que mi corazón es un poco duro. No quiero dar el amor, no quiero sacrificar, porque no quiero servir. Y no voy a pretender, no quiero ser falso, hipócrita. Entonces, ¿qué hago? Pido de Dios y Él me da un corazón nuevo. Él me da un espíritu nuevo. Es parte del proceso, pero lo puedo vivir porque conozco al Señor. Conozco al Señor. Es el logro más grande que he recibido en mi vida. Es que si lo conozco bien y si conozco su amor y Él me puede ayudar. Y la gran mayoría de la gente no saben y no entienden eso. De que todo esto viene de Él. O sea, hay que buscarlo todos los días, constantemente. No puedes ir ni un día, la verdad, sin leer las Escrituras, orar. Yo diría ni la mitad del día. No podemos realmente. No, lo hacemos constantemente. Pero de verdad lo necesitamos tanto. Ese proceso de transformación, ¿cómo se hace? ¿No? ¿Cómo cambiar? ¿Cómo llegar a ser un discípulo que camina en Dios, que vive en Dios? La Biblia nos dice: transfórmense por medio de la renovación de su mente. Muchos de los cambios en la vida empiezan aquí. Tenemos que entender. Tenemos que ver y entender y comprender lo que Dios está diciendo. Por eso es tan importante leer la Biblia, pero no solamente leerla, estudiarla para llegar a conocer y entender. ¿Han escuchado la parábola del sembrador? ¿La conocen, la parábola del sembrador? 4 corazones, uno que no aceptó la palabra, otro que lo aceptó con alegría, pero no tenía raíces, es decir, no estudió la Biblia. 3, el que lo aceptó tenía raíces, pero se murió por falta de fe, ¿no? Los problemas del mundo, la tentación de las riquezas mató su fe. No guardó su fe. Pero el cuarto, dice, que era el corazón correcto, lo aceptó, lo puso raíces, estudió su Biblia, quitó las piedras de su corazón, es decir, confesó sus pecados, luchó con la tentación, habló, recibió ayuda. Pero lo que dice en la parábola es que dio mucho fruto, mucho. Es decir que, pero lo que dice Jesús es que el cuarto entendió. Lo que dice, entendió y dio mucho fruto. Nadie entiende todo la primera vez. Es un proceso de investigar, estudiar, hablar con Dios, estudiar la Biblia, recibir ayuda de los hermanos. Eso es el proceso de transformación, pero todo empieza aquí, dispuesto a cambiar. La cosa de los religiosos, del mundo religioso, no cambian nada, no quieren cambiar. No, ya soy salvo, ya tengo todo, ya tengo mi iglesia, tengo mi membresía, no necesito nada más. No, al contrario, Jesús te está llamando a cambios, a la transformación y ser renovado
Pero eso era la lucha de Jesús con los religiosos. No querían cambiar nada. No querían aprender algo más profundo. No querían aceptar las enseñanzas de Jesús porque ya tenían sus enseñanzas. No querían escuchar de cómo es Dios porque pensaban que ya conocen a Dios. Son el pueblo de Dios. Porque necesitamos un maestro enseñarnos nuevas cosas. Entonces rechazaron a Cristo, aunque Él era el plan de Dios. No lo entendieron y lo rechazaron por eso. Y después de decir la parábola del sembrador, Jesús dice las palabras de Isaías, dice, van a siempre estar mirando, pero no lo van a ver, van a siempre estar escuchando, pero no lo van a entender. Eso es mi temor, no quiero ser esa clase de religioso. Quiero ser una persona abierta a la palabra de Dios. Cualquier cosa que dice Dios, ¿no? Desde las cosas chiquitas a las cosas grandes. Sí. Ustedes levantaron las manos y el hermano nos dijo, levanta la mano. Yo no tengo esa costumbre en mi iglesia, ¿no? Yo no me levanto las manos, pero ¿sabes qué? Es bíblico. Entonces lo hice. Órale, vamos. Es bíblico. No hay nada más, no es mi costumbre, no es mi cultura, pero es bíblico. Entonces yo lo acepto. Vamos a hacerlo. ¿Por qué? Porque soy discípulo, soy estudiante. Cada día hay algo para aprender. Amén. Amén. Ahora le dijeron amén. En mi iglesia decimos amén mucho. ¿Sabes lo que significa amén? Así sea, ¿no? Así sea. Estoy de acuerdo. Entonces, si yo digo Jesús es el Señor, amén. ¿Sabes qué? Órale. Significa amén. Efesios 4. Ustedes fueron enseñados a despojarse de su vieja naturaleza, a ser renovados en la actitud de su mente y ponerse la nueva naturaleza. Bueno, aquí lo dice todo, ¿no? De este cambio. Este cambio es muy importante porque si no te conviertes en religioso, eso no vale nada. La verdad, tristemente. Es una persona que Jesús dijo, aléjanse de mí, nunca los conocí. Aunque hacían muchas cosas para el Señor. Pero no tenían la relación. No los conoció Jesús. No, dice, ustedes fueron enseñados, es decir, que tenían mucha enseñanza, a despojarse de su vieja naturaleza. Todos lo tenemos, la vieja naturaleza, todos tenemos la naturaleza. Y si no estás luchando o sacrificando, o más bien crucificando tu naturaleza, te aseguro que tu naturaleza te está crucificando a ti. Y sale en tu matrimonio, en tu familia, en tus amistades, sale en tu vida. Y dice, ser renovados en su actitud, la manera de pensar. La actitud de sí, vamos. No tener la actitud de, no sé si yo acepto, no me gusta como lo dijo el hermano, ese hermano no debe poner su maquillaje así, la iglesia no debe cantar así, porque este joven quiere enseñarnos. Eso es la actitud religiosa. Mantener todo como ha sido. Pero lo que pasó con los judíos, pero no todos, muchos. Buscaron al Señor y encontraron a Jesús. Y a ponerse la nueva naturaleza. El discípulo de Cristo. El hombre y la mujer que camina con Dios. Dice, no hagas caso de cuentos mundanos y tontos. Ejercítate en la piedad. Pues aunque el ejercicio físico sirve para algo, la piedad es útil para todo. Porque tiene promesas de vida para el presente y para el futuro. Yo sé que ya leímos esto, pero el punto es muy importante, que este proceso viene con ejercicios, ¿no? Prácticas, cosas que necesitamos hacer todos los días, orando, meditando la palabra, practicando la obediencia, sirviendo en la iglesia. Y yo aprecio tanto ver a los hermanos poniendo las mesas, las hermanas sacando la comida.
no debe ser que los morenos o los flores hacen todo. Siempre debe ser todos. Esto es una familia, amén. Amén. Esto es una familia. Pero también con toda la obra, ¿no? ¿Quién va a evangelizar a Jerez? ¿Quién va a explicar quién es Dios? ¿Quién va? No, bueno, tenemos un pastor para eso. No, todos somos, según la Biblia, todos somos pastores. Todos somos ministros. Todos somos evangelistas. ¿Quién fue la primera evangelista en la Biblia? María. Ella fue la que vio que Jesús resucitó de los muertos, fue corriendo a los apóstoles. Y no la creyeron. Chistoso. No la creyeron, pero ella era la primera evangelista. ¿Cómo? ¿La nombraron la evangelista? No, porque evangelista es la persona que predica la palabra. Bueno, yo sí sé que hay un puesto en la iglesia que es evangelista. Puesto muy importante. Pero todos tenemos la responsabilidad. Entonces, debemos estar practicando esto. En Filipenses digo, pongan en práctica. Pues habla mucho la Biblia de practicar. Pongan en práctica lo que de mí han aprendido y recibido y oído. Además de los que han visto en mí, el Dios de paz estará con ustedes. Es que debemos aprender de unos a otros. Hay unos hermanos que son muy disciplinados, puntuales y todo en orden, organizado. Eso es su fuerza. Hay otros hermanos que son muy amorosos, inspirantes, cariñosos y aman a todo el mundo. Y la gente quiere estar con ese hermano. Pero Jesús, ¿cuál era más como Jesús? Bueno, la verdad es que Jesús era muy organizado y disciplinado, y era muy amoroso y cariñoso, porque eso es el Espíritu de Dios. Entonces, ¿cuál debe ser los dos? Pero el organizado, disciplinado, no debe juzgar el amoroso y cariñoso, porque ese tipo no es puntual, nunca llega, nunca está organizado, siempre está desorganizado. Ese hermano necesita aprender del otro hermano, de cómo ser disciplinado, de cómo organizar su vida. Es decir, que debemos aprender unos de otros, pero no juzgar, porque todos tienen sus fuerzas y todos tienen sus debilidades. Y no pensar que por mis fuerzas, no juzgar el mundo según mis fuerzas. Entender que cada uno tiene, pero es decir, eso es discípulo, es la manera de pensar de un discípulo. Jesús dijo, ya estamos, ya para cerrarla. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica, otra vez, practicar, es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó, porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que oye mis palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos, azotaron aquella casa. Esta se derrumbó y grande fue su ruina. Construir la vida encima de esto, la palabra de Dios. Ser un pueblo, una iglesia que hace todo lo que dice la Biblia, abierto a todo lo que nos enseña Jesús. Y no ignorar ni rechazar nada de lo que Jesús nos ha dicho. Las palabras, ser discípulo, ser estudiante. Entonces, como resumen de todas estas enseñanzas, la transformación a madurez, hacia la madurez espiritual, requiere conocimiento de Dios, realmente conocerlo, dedicarnos a conocer quién es Dios. Eso requiere leer, orar, pedir, preguntar preguntas, llegar a estar seguro que conoces y que eres conocido por Dios. Dar tu corazón, dar tu mente, dar tu vida. No tratar a Dios como algo si tengo tiempo. Si no tengo muchas cosas que hacer, voy a leer mi Biblia. No, al contrario. Si tengo muchas cosas que hacer,
necesito leer mi Biblia. Necesito orar antes. Ser María, no Marta. Enseñanza y entrenamiento. No pensar como religiosos, yo ya he logrado la salvación, estoy bien. No, entender que no, estoy en el proceso, siendo un discípulo de Cristo. Renovación de su mente. Estar aprendiendo más y más, dispuestos a cambiar y crecer y poner nuevas enseñanzas bíblicas, es muy importante, bíblicas, en práctica, porque hay muchas enseñanzas, tonterías y cosas falsas del mundo, aún del mundo religioso. Por eso todo tiene que ser bíblico. Renovación de su mente, obediencia a Jesús, enfocados en todo lo que hace Jesús. Por eso cada día debemos, o por lo menos muchas veces, debemos estar en los evangelios. Yo estudio a veces el Antiguo Testamento, a veces los Salmos, a otras, pero siempre regreso a los evangelios, porque no quiero quitar mi mirada de Jesús. Ejercicios y práctica. Y de eso me invitaron a regresar y dar clases de cuáles son los ejercicios, cuáles son las prácticas bíblicas que nos pueden ayudar, porque son temas muy importantes. Y todo esto depende al Espíritu Santo. Todo esto. Dice la Biblia, porque nuestro evangelio les llegó no solo con palabras, sino también con poder. Es decir, con el Espíritu Santo y con profunda convicción. Como bien saben, estuvimos entre ustedes buscando su bien. Pablo decía, mira, no vinimos con una teología nueva o una nueva enseñanza solamente, sino con el poder de Dios, el Espíritu Santo. Le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser. Esa fue la oración de Pablo. El Espíritu los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser. Usamos la frase de una persona espiritual muchas veces. ¿Qué significa eso? ¿No? ¿Qué significa ser una persona espiritual? ¿No? ¿Cómo parece una persona espiritual? ¿Cómo parece un discípulo verdadero? No religioso, verdadero. Madurez en la fe. ¿Cómo parece una persona espiritual? Y yo me imagino que si fuéramos a tomar tiempo a contestar todos, hay respuestas diferentes. ¿Qué es una persona espiritual? Y a lo mejor algunos piensan en un monje o otras personas piensan en un religioso en la calle predicando, quién sabe qué. Pero Dios sabe, Dios tiene su definición. Y la definición es sencillo. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. Es imposible hacer esto, vivir esta vida, lograr todas esas bendiciones sin esa conexión. No podemos hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Eso es uno de los versículos más asustantes, más fuertes, grandes, de que si no mantenemos la conexión, nos morimos. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes. Si tú dedicas a estar en Cristo, Él ya está dedicado a estar en ti. Su palabra en ti. Pidan lo que quieren y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto. Así muestran que son mis discípulos. Así sabes quién es discípulo. ¿Quién es una persona espiritual? Se nota. ¿Por qué? No, la Biblia nos dijo. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Así se ve la espiritualidad, especialmente cuando la persona pasa por tiempos difíciles, cuando la persona
es lastimado por otra persona. Cuando la persona, alguien lo hace algo mal, ¿cómo reacciona? Demuestra mucho. Demuestra si es una persona espiritual o no. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, regresamos al tema de vida, Zoe, ahí en la Biblia. Andemos guiados por el Espíritu. Es decir, muchos piensan, no, una persona espiritual tiene dones, o habla lenguas, o no sé, que flota en el aire, o no sé qué, pero muchas cosas raras. Pero la Biblia no, es sencillo. Se demuestra por fruto del Espíritu. Así sabes. Eso es lo que demuestra. La persona puede ser súper dedicada a la iglesia, hacer mucho, dar mucho dinero, hacer muchas cosas, pero si no tiene esto, no es una persona espiritual. Es una persona que tiene que ser transformada, ¿no? Y muchos versículos que hablan del poder del Espíritu. En el mundo tenemos mucho estrés. Hay muchos problemas en el mundo, ¿no? Muchos retos en la vida. Nota la mano si tienes retos o dificultades en el mundo. Hay muchos retos en el mundo. Mucho estrés. En Nueva York hay una estatua de Atlas, el dios griego, o semidios, o demidios, no sé cómo. Y no lo has visto, siempre está cargando el mundo. Y con los músculos ahí, obvios, y empujando. Y me pidieron ser el modelo para estatua, pero no puedo. Pero siempre lo ves ahí, luchando con el mundo. Pero como 2 cuadras de ahí hay una iglesia, en enfrente tiene una estatua de Jesús. Y él también está cargando el mundo en su mano. Pero órale, paz. ¿Cómo estás? Sin estrés. Sin estrés. ¿Cuál parece más a tu cristianismo? Él depende al poder de Dios, ¿no? Él dice, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Yo recuerdo, después de muchos años de ser cristiano, pensé, esto no es mi vida. Eso no describe mi cristianismo. Me hace falta algo. Eso era bueno, admitir. Me hace falta algo. Yo necesito aprender y crecer. Porque no estoy compartiendo el yugo con Cristo. Y es muy difícil ser Cristo. Es muy difícil ser creyente. Es imposible. Una vez hicieron una investigación de los lugares del valle más profundo del mar en el mundo. Más profundo. Nadie ha visto ese lugar. Porque hay tanta presión en el agua que cualquier cosa que mandan se aplasta por toda la presión. Miles de kilos de presión. Y entonces hicieron una cámara, unos investigadores, hicieron una cámara, lo pusieron en una caja de hierro y fuerte, caja fuerte, para no destruir la cámara y poder ir y tomar fotos. Bajaron la cámara hasta los lugares más profundos del mar. ¿Saben lo que encontraron? Peces ahí, nadando, mirando, viviendo bajo miles de kilos de presión. ¿Cómo puede ser que ellos no son, como iba a decir tortilla, pero tortilla es otra cosa, aplastados como pizzas, ¿no? Como una pizza. ¿Cómo es posible? Y lo investigaron, por supuesto. Descubrieron que esos peces tienen la misma presión empujando afuera.
que la presión de afuera empujando adentro. Entonces viven en balance con la presión del mar. Esa fuerza que empuja afuera, eso es el Espíritu Santo para nosotros, para no ser destruidos por el mundo. Juan dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Jesús hablando. Así como ninguna rama puede dar fruto a sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid. Así tampoco ustedes pueden dar frutos sin permanecer en mí. Esa conexión. No puedes vivir. Esta mañana me di cuenta que se me olvidó conectar mi celular y cargarlo. Entonces rápido fui a conectarlo para poder salir con las pilas ya llenas, cargadas. Hay que hacer lo mismo con nuestra vida cada día. Debemos asegurar que estamos con todo el poder que necesitamos. Termino con la oración de Pablo. Esta fue su oración. Por esta razón me arrodillo, y es mi oración para ustedes. Por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe en nombre toda la familia en el cielo y en la tierra. La familia de Dios. Qué preciosa, increíble. Aun con todos sus problemas, pero un grupo de personas que quieren ser discípulos, quieren vivir con Dios, quieren ser la luz del mundo. Le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habita en sus corazones. Y pido que arraigados y cimentados en amor, primer fruto, puedan comprender en conocimiento, junto con todos los santos, cuán ancho, largo, alto, profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios. Es lo que Dios quiere darnos. Yo quiero esto para ustedes. Hay que seguir creciendo y, como ya mencioné, aprecio tanto a los líderes aquí. Están buscando empujar la iglesia y avanzar en su discipulado. Juan Antonio, un ejemplo increíble. Un hombre mayor que podría decir, ya he hecho todo, he servido todo, ya déjame en paz. Pero no. Quiere que la iglesia siga avanzando en su discipulado, en ser la luz del mundo. Pero nosotros tenemos que decidir. ¿Alguna vez has ido en una barca en el mar? Hay dos tipos, dos clases. Unos que usan velas, ¿no? Y el viento sopla, empuja la barca y va rápida la barca por el poder del viento, ¿no? Ese poder empuja la barca. Hay otros que usan hombres fuertes, remos, trabajando, y ellos son los que empujan la barca, ¿no? Mucho trabajo. En los tiempos antiguos usaban esclavos para empujar. La vida religiosa es usar remos. Es por la fuerza de tu carácter, por tu disciplina, por tus propios pensamientos. No buscar de Dios. La barca de velas se mueve poderosamente. Hay que trabajar, los marineros tienen que hacer muchas cosas, pero el poder viene del viento. ¿Sabes cuál es la palabra para viento en griego? Pneuma. ¿Cuál es la palabra para el Espíritu Santo? Pneuma, la misma palabra. Nuestra vida tiene que depender al Espíritu Santo. Para eso tenemos que caminar con Dios. No quiero
que mi vida cristiana parece eso. Trabajando como un esclavo. Más bien, la vida cristiana de Michelle y yo, ahí estamos. Disfrutando de la vida cristiana. Así debe ser. Sí va a haber problemas, sí va a haber dificultades, sí va a haber retos. Pero por el poder del Espíritu Santo. Que Dios nos bendiga. Amén. Amén. Amén, hermano. Disfrutando de la vida cristiana. Lo podemos hacer. Tenemos una solución, lo ha explicado perfectamente nuestro hermano Roberto. Y damos gracias al Señor por estas 3 clases que hemos tenido el viernes, ayer sábado, ahora. Luego hay algo más, todavía no ha terminado del todo. Hay algo más que va a compartir con nosotros después de la comunión. Pero qué bien ha sido este tiempo, hermano. La verdad que nos hemos gozado, hemos aprendido, lógicamente, de la palabra, seguimos aprendiendo y estamos agradecidos a Dios por esta oportunidad. Así que el Señor los bendiga. Quiero que paséis vosotros dos, Michelle y tú aquí al frente, porque queremos orar por vosotros. Pasar aquí, por favor, sí. Pero al mismo tiempo queremos haceros unos obsequios.